Pueblo se sumerge en una de las 3 villas de las Encartaciones en Portugalete, una hermosa localidad vasca. Vamos a ubicarla en el mapa. Eva Landín. El municipio de Portugalete se asienta en la provincia de Vizcaya, al noroeste de la capital provincial. La ciudad se extiende por el Bajo Nervión, sobre la orilla izquierda de la desembocadura de la ría de Bilbao, a tan solo 2 kilómetros de Santurci. Destaca su importancia como núcleo industrial y portuario, sin que ello reste ese atractivo que le dan a la localidad las calles y construcciones que todavía conservan la soledad de antaño. Portugalete está lleno de sorpresas. Hagamos ahora una pequeña aproximación histórica. Diversas poblaciones pasaron por estas tierras desde el principio de los tiempos, pero la verdadera historia de Portugalete arranca en el año 1322, en el momento en que doña María Díaz de Haro, señora de Vizcaya y sobrina del fundador de Bilbao, le dio carta a Puebla de fundación. El papel relevante de la localidad estuvo unido siempre a su importancia comercial y a la presencia en la urbe de fuertes linajes vizcaínos, como el de Salazar. En el Renacimiento, Portugalete participó activamente en la exportación de la lana castellana, que llegaba a través del camino real que cruzaba Balmaseda para ser embarcada hacia Flandes. Hasta el siglo XVIII, la villa ejerció el control marítimo de todo el tráfico comercial que navegaba por la ría de Bilbao. Con el tiempo, se vivieron también momentos difíciles, como los derivados de las guerras carlistas. Ya durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, la urbe se convirtió en la segunda residencia de la burguesía bilbaína. Poco a poco, con la instalación del puerto de Bilbao en terrenos de labra, Portugalete fue desarrollándose hasta convertirse en un importante núcleo comercial e industrial, sin perder ese aire nostálgico que dejan las piedras la historia. Vamos a desarrollar estos apuntes históricos gracias a los buenos conocimientos de don Roberto Hernández, el archivero de Portugalete. Don Roberto, ¿qué sabemos de esta región desde antes de 1322? ¿Quién la pobló? ¿Quiénes eran los habitantes? Bueno, la verdad se ha dicho es que anteriormente a esta fecha de 1322 las noticias referentes a Portugalete son muy escasas, se puede hablar muy poquito, se pueden decir poquitas cosas. Hombre, lo que es cierto es que antes del 11 de junio de 1322, cuando doña María Díaz de Haro, primera llamada la Buena, señora de Vizcaya, decide fundar el villazgo Portugalujo, lógicamente es porque ya existía aquí un núcleo poblacional de importancia, existía un conjunto de personas que se dedicaban a variadas actividades, pero fundamentalmente podemos cifrarlas estas en el practicaje de la ría y en el comercio. Ya en el 1300, cuando el tío de doña María, don Diego López de Haro V, llamado el Intruso, señor de Vizcaya, funda Bilbao, hay una cita, una frase de la Carta Puebla bilbaína, del privilegio fundacional de la capital vizcaína, en la que se dice en nuestro antepuerto de Portugalete. Esa quizás sería un poco la primera cita, digamos, no espuria, la primera cita fidedigna o fehaciente de Portugalete. Es decir, que se consideraba Portugalete como si dijéramos como la antesala de Bilbao. En Bilbao estaban los comerciantes, en Bilbao estaban los que realizaban el comercio, y en Portugalete había otros comerciantes subsidiarios de los de Bilbao, y los transportistas y los prácticos que hacían entrar a las embarcaciones extranjeras o del Reino de Castilla y León o de los reinos peninsulares a través de esa peligrosísima barra de Portugalete. Anteriormente yo creo que, bueno, a pesar de todo lo que acabo de decir, es obvio reseñar, me parece, aunque esto ya es entramos dentro de un poco del terreno de las hipótesis filológicas, de las hipótesis lingüístico-históricas o hipótesis de trabajo, sobre todo, se puede pensar que habiendo monedas romanas recuperadas en la ría, pues cabe pensar en la posibilidad de que probablemente Portugalete fuese un punto de apoyo de la marina romana. Y luego no hay que olvidar tampoco que ya Plinio, Cayo Plinio II, en su obra La Historia Natural, habla de un monte, una montaña toda de hierro, que es Somorrostro, ¿no? Los montes de Somorrostro. Es decir, los romanos realizaban toda clase de trabajos mineros en las cercanías de Portugalete. Por lo tanto, yo pienso que hubo un asentamiento romano quizás en la zona portuaria de Portugalete en tiempos muy antiguos. Porque para que siempre que hay romanos antes hubo otros, seguro, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, antes de la dominación romana, que es lo que históricamente está, pues, ya acabo de citar algunas cosas un poquito más atestiguado. Obviamente nosotros, pues claro, formamos parte de la historia de la Hispania peninsular, y aquí hay unos pueblos indígenas. Nosotros, pues lógicamente en el País Vasco se conserva la memoria de 4 tribus, de 4 grandes formaciones tribales, 4 grandes formaciones étnicas, cuya
filiación pues todavía está un poquito discutida, sobre todo la que a nosotros nos ataña, que serían los vascones, que habitarían más hacia el interior, luego estarían los bárdulos, los caristios y los autrigones. Nosotros perteneceríamos a la rama autrigona, también llamados alótrigues, Los nombres de estos pueblos, desde luego, incluso el de vascones, son denominaciones de clara raigambre céltica desde el punto de vista lingüístico. Ahora bien, se supone, evidentemente, y tal como dice Estrabón, que estos pueblos serían pueblos indígenas de la península ibérica, y serían, evidentemente, los predecesores o el precedente del pueblo vasco, de Euskal Herria. Eso está bastante claro. Hombre, lo que está claro es que hay infiltraciones y contaminaciones de pueblos célticos, sobre todo en la Vizcaya occidental, es decir, en la zona que a nosotros nos interesa. Hombre, una de las demostraciones más palpables de todo esto es que el monte Serantes, que está en Santurchi, está en Santurce, es decir, a cuyas faldas se encuentra precisamente la localidad marinera de Santurchi, nuestros hermanos de Santurce, tiene un nombre que es Serantes, y ese topónimo de Serantes se repite en Galicia y en zonas del noroeste. Incluso hay topónimos Serandín en Francia. Por lo tanto, pues hay que decir que hay una infiltración céltica, de pueblos célticos, incluso célticos germánicos, como los nerviones que eran celto-germánicos y procedían pues de Bélgica, de la región de Bélgica, y de ahí tenemos el nombre del río Nervión, aunque luego en la zona más hacia dentro de nuestro territorio se llama Ibaizábal, ¿no? Un nombre que significa río grande, río ancho en euskera, en vasco. Y parece que no había nada antes de doña María de Haro, Díaz de Haro. ¿Qué hizo esta buena señora? Bueno, pues esta señora, aparte de ser la señora de Vizcaya, la locus tenentis, es decir, la que administraba como oficial regia principal, oficial, la diríamos ahora, ¿verdad? Como oficial regio delegado del poder monárquico del rey de Castilla y León, en este caso en esta etapa pues de los reyes castellanos, ¿no? De Enrique III, etcétera y tal. Doña María fue fundadora de varios villazgos, de varias villas, ¿no? Entonces, Trías, la nuestra, el 11 de junio de 1322, que es cuando otorga el privilegio fundacional, pero ese privilegio fundacional, tal como dice luego en uno posterior, en el que doña María lo comenta o lo cuenta, se cayó en agua et se extraó. ¿Por qué? Pues porque ellos realizaban lo que se llama una demostración de respeto o de veneración a lo que les otorgaba su señor, es decir, los municipios, el justicia y regimiento, el alcalde y los regidores del ayuntamiento de Portugalete, y se les cayó en agua. Por lo visto debían estar celebrándolo, debían estar muy contentos, un tanto alegres, y el documento se cayó en agua y se perdió, era el pergamino. El segundo también. Nosotros lo que conservamos actualmente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Portugalete es un documento del rey Juan II de Castilla y León del 21 de agosto de 1432. En realidad es una ratificación, una corroboración de ese privilegio fundacional, de esa Carta Puebla inicial de doña María. Y doña María, pues claro, era la representante del pueblo regio, como digo, y se enfrentaba y quería fundar villas precisamente como puntos de apoyo contra los señores, los parientes mayores, los jaunchos o undiquis, es decir, aquellas oligarquías rurales que tuviesen o no derecho jurisdiccional sobre sus vasallos o súbditos, para poder tenerles un poco contenidos y enfrentarse a ellos. Precisamente estamos en la etapa, sobre todo luego, ya en esta época comienza un poquito, pero después se sucede la etapa de la reacción antiseñorial, de la reacción nobiliaria y de las famosas guerras de bandos o banderizos vascos. Porque en este tiempo ya tenemos fundada la localidad, ¿verdad? Hay que buscarle argumentos para poder desarrollar esa población, es decir, modus vivendi, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa ese modus vivendi? ¿En el comercio? Bueno, la Carta Puebla, en primer lugar, la Carta Puebla o privilegio fundacional es una especie de pacto entre la señora de Vizcaya, la señora principal de Vizcaya, como la noble principal, era viuda del infante don Juan, que pertenecía a la familia real, a la familia gobernante de Castilla y León, y los pobladores de Portugalete, que como he dicho anteriormente, pues fundamentalmente se dedicaban a labores de tipo comercial en la ría, al practicaje también, a revolcar las embarcaciones comerciales extranjeras o con nacionales que entraban en la ría. A remo, supongo, ¿no? Bueno, a remo y a vela, mayormente las más importantes a vela, porque eran barcos grandes, eran barcos de transporte. No obstante, por supuesto, los portugalujos, como todos los vascos y muchos pueblos costeros, pues se han dedicado con sus zábaras y sus pinazas y embarcaciones más pequeñas, las antiguas y precedentes de nuestras traineras, de nuestras regatas de traineras, pues se dedicaron también a la pesca de la sardina, a la pesca de la anchoa, a la pesca del verdel, en fin, de todos estos, del chicharro, de todos estos pescados tan conocidos en nuestras costas.
Y evidentemente doña María lo que realiza es un pacto, es decir, digamos que ratifica o corrobora una realidad preexistente, una puebla preexistente con unas actividades determinadas que eran las que acabamos de citar. Esto es, ¿y qué es la Carta Puebla? La Carta Puebla es una especie de constitución, una especie de código legal, una especie de estatuto de autonomía, valga la expresión, es decir, un conjunto de leyes o de cláusulas por las cuales se han de regir los pobladores. Y además le concede una cosa muy importante, y es un gran privilegio comercial, los privilegios de carga y descarga, es decir, le concede el privilegio jurisdiccional comercial desde la zona occidental de Vizcaya, desde Lemoniz y Arminza prácticamente hasta Erandio y Luchana, por la parte de la margen derecha del área del Nervión, y por la parte de la izquierda, de la margen izquierda del área del Nervión, desde Musquis, desembocadura del río Barbaduno, río Mayor, hasta el Haya de Zubileta, que es el límite jurisdiccional entre los municipios de Baracaldo y de Bilbao. Muy bien, ahora vamos a desarrollar un poquito la historia. ¿Qué va pasando con el tiempo? De acuerdo. Bueno, pues luego después la figura más importante que podemos citar es la de Lope García de Salazar. Lope García de Salazar nació en San Martín de Muñatones, en Musquis, como decimos nosotros, en el año 1399 y murió en 1476. Y además murió en Portugalete. Fue preboste de la villa de Portugalete. Ya desde el año 1424, al parecer su padre Ochoa ya fue preboste de la villa de Portugalete y luego él heredó la prebostad. ¿Qué es la prebostad? La prebostad es prácticamente el cargo más importante por encima del alcalde en la villa de Portugalete. El preboste, o praepositus, es una palabra que viene del latín, el que está colocado por delante. Praepositus quiere decir que es un oficial de la región, incluso del señorío, y es una concesión regia, es una concesión real, vitalicia, de carácter vitalicio, por la cual él controla toda la entrada de los comercios, de las mercaderías y de los géneros fraudulentos en los barcos. Es decir, que él va a visitar los barcos, lleva unos escribanos, unos alguaciles y cobra unas tasas o derechos. Y además se preocupa del carcelaje, se preocupa de la cárcel, es decir, del establecimiento de la cárcel, en la aprehensión de aquellos delincuentes, más que nada por ese tipo de delitos comerciales y delitos de variada laya. Y bueno, además es que es el primer historiador, el primer cronista de Vizcaya, historiador y cronista que escribió una crónica de Vizcaya y sobre todo un libro titulado Las Buenandanzas y Fortunas, que lo redactó entre 1471 y 1476, fecha de su muerte, y lo redactó a caballo de su casa torre, la casa torre principal de su mayorazgo, de su solar en San Martín Muñatones y Portugalete. En fin, no me quiero extender más en este aspecto, sería muy largo. Es una obra historiográfica de gran calidad y luego además pues cuenta toda la guerra de bandos entre los oñacinos y los gamboinos, las dos parcialidades vascas. Después la historia de Portugalete fundamentalmente discurre, como muy bien habéis comentado vosotros, en el resumen que habéis dado anteriormente al principio de esta entrevista, pues a través del comerciando con la lana que salía de Castilla, de la Universidad de Mercaderes y Casa de Contratación de Burgos, y el hierro de Vizcaya que iba a Flandes. Es decir, que nosotros ya empezamos a poner nuestra pica en Flandes, pero de una manera más bien simbólica y comercial. Ya en el siglo XV había cónsules portugalujos pertenecientes a la nación española en las ciudades principales flamencas, por ejemplo en Brujas, ¿no? En esos centros grandes, emporios comerciales bajo medievales. Y después, pues sí, la afluencia en la segunda mitad del siglo XVI, la afluencia de barcos, la construcción de barcos, de galeones para la monarquía, para realizar la carrera de Indias y traer la plata y el oro de América, para fomentar y subvencionar las actividades políticas y militares de la monarquía hispánica. Portugalete tuvo una gran actuación. En el siglo XVII podemos decir que es una etapa gloriosa con los 4 grandes almirantes de Portugalete: Cristóbal Mello, Francisco Díaz de la Pimienta, y luego tenemos sobre todo para mí una figura muy querida que es la de Martín de Vallecilla y Fernández de Rasines. Este murió en aguas de Veracruz en agosto de 1635, pero fue precisamente general en jefe de todos los galeones que iban a Indias, que traían sobre todo el oro y sobre todo la plata para la monarquía española, durante el reinado de Felipe III y Felipe IV. Y luego su hermano Francisco también fue almirante de la flota de Nápoles, su hijo Martín también fue almirante. En fin, son personalidades muy importantes que se trataban de tú a tú con Velázquez y con los reyes, Felipe III, Felipe IV, etcétera. Luego hemos tenido a José Justo de Salcedo de Arauco, otro gran almirante también portugalujo, y después es muy de citar algo que hay que reseñar así, que es la gran figura del general Francisco de Javier de Castaños de Aragorri, que es el vencedor de la batalla de Bailén, contra el mariscal napoleónico Dipón. Precisamente hay que citar aquí una anécdota que ilustra bastante las claras cuál es el carácter portugalujo, que afortunadamente todavía nos sigue caracterizando, y es un poco el espíritu de acogida y la hospitalidad y la humildad, la sencillez.
cuando el general Dupont le dice: aquí os entrego mi espada, perdón, vencedora en mi batalla, son 100 batallas, el general Castaños respondió: pues yo es la primera que gano, en un estilo muy portugalujo. El general Castaños fue presidente del Consejo de Regencia, y actualmente, y fue el primer marqués de Portugalete, y luego barón de Carondelet, y todavía existe, por supuesto, quedan sus descendientes en Sevilla. Ahora sí, ya en Sevilla, se afincaron en Madrid primero y luego en Sevilla. Después, muy bien, habéis citado las dos guerras carlistas. Ajá. Anteriormente también a la invasión napoleónica está la invasión convencional, que fue especialmente violenta en Portugalete, en 1793-1794, la invasión de los robespierristas, de los revolucionarios franceses jacobinos, de la Convención Nacional. El primer asirio carlista, que es curioso que el brigadier carlista don Castor de Andéchaga repite en las dos ocasiones, en 1833 y ya bastante más mayor, en 1873-74, cuando consiguió por fin su sueño, que es entrar en Portugalete. Incluso don Carlos, el pretendiente, entró en Portugalete, subido en su caballo blanco y tal, y después, bueno, pues ya viene la reconquista por parte del gobierno liberal, etcétera, y republicano. Y luego, efectivamente, como bien habéis citado, Portugalete se establece como reputada estación balnearia, estación de baños. Precisamente ya en la primera mitad del siglo XIX, antes de la guerra carlista, del segundo asedio carlista de 1873-74, en Portugalete ya en los años 40 del siglo XIX, de la centuria decimonónica, había casetas en nuestra playa. Teníamos un gran playón que continuaba hasta Santurce, y era un lugar de residencia favorito, no solamente de la burguesía vizcaína y la burguesía vasca, sino que también afluía gente de la burguesía madrileña, zaragozana, andaluza, y además en la primera mitad y a mediados, y también, sobre todo, fundamentalmente en la última mitad del siglo XIX, pues aquí vienen a sentarse familias de los ingenieros belgas, franceses, británicos y alemanes, que eran los que dirigían los destinos de las grandes compañías y de los ferrocarriles mineros, de las grandes compañías mineras, de los grandes ferrocarriles mineros de Vizcaya. Y luego pues teníamos un balneario en 1879, en el cual pues había bailes de vals, en fin, con su piano, con sus grandes habitaciones, a todo lujo, a todo tren, etcétera. Portugalete en 1879, a partir de 1879 y pasada la guerra carlista, pues digamos que tiene un gran desarrollo urbanístico. Aquí vivían las grandes familias de la burguesía vasca, y antes de Neguri fue Portugalete. Yo siempre quiero decir que antes de Neguri y antes de Guecho, antes de la margen derecha, primero fue Portugalete. Más tarde, cuando ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se va obrerizando, sobre todo después de la creación en 1902 de Altos Hornos de Vizcaya, que fue una idea que tuvo el portugalujo Víctor Chaval y Salazar, aunque murió antes de poderla coronar con éxito en 1900. Portugalete se constituye eso en una zona de residencia de los privilegiados, residencia de la burguesía vasca y tal. Y hemos tenido grandes personalidades también a lo largo de la historia de Portugalete, no solamente los vallecillas citados, sino luego más adelante en el siglo XIX y en el siglo XX. Después, pues ya sabéis, la etapa tan luctuosa de nuestra guerra civil, ¿no? Que aquí duró poco en Euskadi, el 36 al 37, y luego ya el franquismo. Uh-huh. Y todo este tiempo ese lugar, ¿no?, de solaz y disfrute ha ido cambiando. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se llega a nuestros días? Actualmente, bueno, pues se me ha olvidado citar anteriormente una cosa muy importante. Por cierto, se nos olvidaba también lo de la famosa barra, ¿no?, de Portugalete, ¿no? La barra, bueno, fue eliminada. Hemos citado anteriormente que era la barra, y había unos señores que eran los pilotos lemanes o lemanaris. El lema significa timón en euskera, y estos señores eran de Portugalete generalmente, y eran los encargados de que los barcos pasasen sin problema. Sin problema, ¿no? Pero en 1887 el ingeniero navarro Evaristo de Churruca y Brunet, cuyo monumento se puede ver en el vecino municipio de Guecho, junto a la playa, junto a la pequeña playa que todavía conserva la localidad, que es la localidad vizcaína hermana nuestra, pues ya se destruye esa barra, se acaba con esa barra, con el famoso muelle de hierro, que se inaugura en esa fecha, como he dicho, en 1887. Actualmente constituye un paseo y zona de expansión. Nosotros llamamos La Punta, popularmente. Ya pasa de ser de hierro. Luego en el año 35 ya se pone cemento y, en fin, y unos forjados por dentro del interior. Ya cambia totalmente su aspecto. Y luego, una cosa muy importante, lo que en euskera se dice lotura, unión, que sirve de unión y que es el símbolo más importante de Vizcaya todavía hoy día, y que si Dios quiere, espero que lo sea por mucho tiempo, por muchos siglos, es el puente de Vizcaya, ¿no? El puente colgante transbordador, el primer puente colgante transbordador de la historia, que además es obra de un señor que nació en Sara, que nació en Lapurdi, en el País Vasco francés, en Iparralde, pero que pasaba temporadas en Portugalete, cuya familia tenía raíces en Portugalete, aunque era bilbaína fundamentalmente, y que era don Alberto de Palacio de Lisahue. Entre 1891 y 1893 elevó el puente colgante. El día 28 de julio de 1893 se elevó el puente colgante transbordador, el primer puente colgante transbordador de la historia, que es el puente de Vizcaya.
Y después, pues Portugalete, en la actualidad, en los años 50 finales y en los 60, pues tuvo una gran inmigración procedente de gran cantidad de personas y de gentes de todo el Estado, de toda España, fundamentalmente pues Andalucía, Galicia, Extremadura y Castilla-León, y Castilla-La Mancha un poco menos, y bueno, pues entonces, debido al desarrollo industrial más que nada de los pueblos circunvecinos, ¿no?, de la industria hidrometalúrgica de Sestao, las Altos Hornos de Vizcaya, las industrias navales a lo largo de la ría, etcétera. Entonces, desde esa fecha, en la actualidad, nosotros, pues sí, guardamos todavía un poco esa solera antigua. Nuestro casco viejo está muy cuidado. Tenemos una entidad de rehabilitación del casco viejo, Surposa, que es una fundación paramunicipal, que pienso que lo está haciendo muy bien, lo mismo que Survisa en Bilbao. El Ayuntamiento de Portugalete se preocupa mucho de su historia, y buena prueba de ello es que yo esté aquí, ahora mismo hablando con usted. Y sabiendo mucho de la historia, por lo que se ve. Y bueno, un poquitín. Hacemos todo lo que podemos en nuestro tema, y bueno, pues hay que decir que actualmente, en los años 60, Portugalete sufre un urbanismo caótico. Hubo que alojar de una manera rápida y veloz, y se lucraron muchos constructores, muchas personas quizás con pocos escrúpulos, se lucraron construyendo casas de bastante mala calidad en algunos casos. En los últimos tiempos, los últimos ayuntamientos democráticos se han preocupado de dotar a Portugalete de, pues eso, toda clase de medios desde el punto de vista cultural, de mejorar su infraestructura viaria e inmobiliaria, su parque, entre comillas, inmobiliario. Ya ha mejorado bastante. Actualmente Portugalete, como desde los años 60, fundamentalmente 70, podemos decir que, bueno, fue un pequeño núcleo comercial a finales del siglo XIX, y luego durante todo el siglo XX, el siglo pasado, se ha constituido más que nada como una ciudad dormitorio, como un centro de residencia escogido, de elección fundamental de las familias de alrededor, de muchos pobladores de los pueblos más industriales de alrededor, como Santurchi, como Baracaldo, Sestao. Ha habido una cierta huida también a la margen derecha, claro está, por la creación de buenas infraestructuras allí, inmobiliarias, pero que todavía tiene y cuenta con gran atracción, y conserva parte de su antiguo comercio tradicional en el casco viejo. Hemos conocido la historia de Portugalete. Y por supuesto, en Portugalete no falta tiempo para los festejos y las celebraciones. Vamos a conocer cuál es la oferta turística de la localidad, con fiestas o sin ellas, a través de la voz de don Francisco Ruiz, el teniente de alcalde. Pero si le parece, don Francisco, vamos a empezar por las fiestas. ¿Cuál es el mejor momento para encontrar a Portugalete engalanado? Bueno, la verdad es que Portugalete a lo largo del año tiene fiestas casi de forma permanente, pero fundamentalmente hay tres momentos importantes, que uno es el verano, otro son los carnavales y otro es Navidades. Pues vamos a empezar, si le parece, por el verano, cuando estamos más de fiestas, ¿no? Sí, indudablemente son las fiestas patronales. Llevamos ya casi 2 siglos y medio celebrando la fiesta del patrón, San Roque, y lógicamente esa tradición ha creado una sensación de fiesta muy importante dentro del Bajo Nervión. ¿Y en qué consiste? ¿Qué hacen ustedes en San Roque? Bueno, prácticamente hay festejos de todas las clases, desde conciertos, verbenas, teatro, en fin, todo este tipo de cosas. Pero fundamentalmente hay una serie de cuestiones que son un poco peculiares. Entre ellas está el día de San Roque, está la Diana Portugaluja, que es el orfeón más grande del mundo. Aproximadamente de 15 a 20.000 personas salen a la calle cantando la Diana Portugaluja y despiertan al pueblo con esta forma tan singular de celebrar la fiesta. Hombre, si salen tantos ya estarán despiertos casi, ¿no? Pues bueno, aquí toda la gente se asoma al balcón, porque hay gente que trasnocha mucho y siempre hay gente para todo. Indudablemente Portugalete tiene 55.000 habitantes, pero en fiestas del verano la cantidad de gente que acude a la villa es muy importante. ¿Y qué más ocurre en San Roque? Bueno, pues tenemos también vaquillas con su plaza de toros, y tenemos además la bajada. La bajada consiste en que la gente se reúne en lo alto de Portugalete, y a lo largo de todas las calles de la villa baja hasta el mar, que es donde lógicamente se desarrolla el escenario fundamental de las verbenas y fiestas. ¿Coincide con estas fiestas concretamente de San Roque esos certámenes, esas exposiciones de productos agrícolas también, o no? Sí, bueno, dentro de las fiestas de San Roque existe un mercado medieval que a lo largo de todo el casco viejo exponen productos de los más diversos.
artesanía, productos autóctonos, en fin, se crea un ambiente muy importante porque además hay espectáculos permanentemente dentro del recinto, vamos a decirlo, comercial. Pues si le parece, ya hemos hablado de San Roque. ¿Qué otras celebraciones tienen lugar? Bueno, fundamentalmente las fiestas empiezan con la Virgen de la Guía el 1 de julio, que es una fiesta muy entrañable, donde todos los portugalujos, muchos de ellos que viven fuera de Portugalete, se dan cita dentro del casco viejo para celebrar un poco esta fiesta, que es una fiesta muy entrañable para los vecinos de la villa. ¿La tamborrada cuándo tiene lugar? La tamborrada tiene lugar al principio de las fiestas. El día 14 sale la tamborrada de Portugalete, recorre las calles y es un poco, pues, como el despertar un poco a la gente para anunciarles que ya están en fiestas. Nos comentaba hace un instante que el carnaval también tiene importancia. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es el carnaval en Portugalete? Bueno, el carnaval en Portugalete es una fiesta muy lúdica, que lógicamente la gente se disfraza, hay una gran alegría, hay mucho ingenio en los disfraces, y que empiezan el martes de carnaval y acaban con el entierro de la sardina, que es el miércoles de ceniza. ¿Y en cuanto a Navidades? En Navidades, lógicamente, hay conciertos, hay fiestas y acaban con la cabalgata. Todas las calles en estas fechas tienen una gran animación y es un espectáculo permanente. Hemos hablado de esos cantos. ¿Cuándo emplazamos ese Festival Internacional de Folclore? Pues esto es a finales de julio. Se dan cita el folclore mundial en Portugalete. Vienen de prácticamente todos los continentes y de los más diversos países. Bien, hemos hablado un poquito de esas fiestas de Portugalete, que por cierto, hablando con el historiador, bueno, le hemos preguntado el origen de Portugalete, ¿no? Según nuestras informaciones, pues puede venir de puerto de poco calado. Eso sería, en principio, el origen del nombre de Portugalete. Ya hemos conocido esas fiestas, don Francisco. Vamos a dar un paseo turístico. ¿Por dónde empezamos? Bueno, fundamentalmente hay dos entradas en Portugalete. Una que viene por la autopista y entonces se sale a la parte alta de Portugalete, y luego se puede discurrir hacia la zona de la ría, donde están los grandes paseos, bastante salobres, y donde se pueden encontrar grandes singularidades. Podemos entrar en la Basílica de Santa María, que es monumento nacional y que tiene un retablo muy importante. Podemos acudir luego a la Torre de Salazar, que nos recuerda la época de los banderizos, para luego discurrir por las calles de la vieja villa, de la villa medieval, y llegar un poco hasta la plaza del ayuntamiento. Allí podemos observar estatuas y esculturas, y lógicamente podemos ver el puente colgante y la salida de la ría. De esa ría a la que tanto debe Portugalete y a la que tanto debe Euskadi, porque sin esa ría, lógicamente, la economía de los últimos siglos no se hubiese entendido. Está claro. De estos monumentos que nos ha reseñado, ¿son visitables todos ellos? Sí, todos ellos son visitables, están permanentemente abiertos, pero hay que tener en cuenta que Portugalete ya es un espectáculo en las propias calles. Su trazado de medieval y el casco histórico, que está muy bien conservado, con edificios de notable interés, pues yo creo que animan mucho la presencia y yo creo que despiertan unas curiosidades importantes. También está la antigua estación del ferrocarril y oficina de turismo, ¿no? Exacto, la estación de la Canilla, que en este momento está siendo remodelada, que tiene un especial interés por su estilo arquitectónico. Pero además hay que contar con edificios notables dentro, como los de Rucabado y distintos arquitectos muy importantes. Y ese antiguo monasterio de Santa Clara, ¿no? Exacto, que es el centro cultural de la villa y que acoge permanentemente exposiciones y distintas actividades culturales. Partiendo de Portugalete, si nos vamos un poquito por los alrededores, ¿qué nos recomienda? Bueno, yo creo que Portugalete tiene muy cerca el Parque Natural de la Arboleda, que además se puede contemplar las antiguas minas, que dan también un sentido histórico y grandes curiosidades. Pero además está también la otra parte de la ría, que es Guecho. También Santurce tiene cosas de notable interés, y yo creo que el turista que viene aquí puede emplear el tiempo de una forma muy importante. Hemos conocido esas fiestas y esas posibilidades turísticas de Portugalete.
Pero queremos conocer ahora de qué vive la localidad, cuáles son sus pilares económicos. Y lo vamos a hacer acompañados de don Miguel Torres, concejal de Economía y Hacienda. Por cierto, ¿don Miguel o don Miquel? Para los amigos, don Miquel; para la familia, como tengo familia por toda España, pues Miguel. Como usted lo desee, ¿eh? Pues don Miquel mejor. Pues venga, vamos a ello. ¿De qué viven ustedes? ¿Qué hacen para ganarse la vida? Cuéntenos. Pues bueno, pues Portugalete, ante todo, siempre ha sido, dentro de lo que es la comarca de la margen izquierda del Nervión, una comarca plenamente industrial, pues ha sido siempre un municipio de servicios, ¿no? Se puede decir que es el centro comercial de la margen izquierda. Ello por una peculiaridad pues muy concreta, ¿no? Es un municipio que tiene una extensión muy pequeña, son 3,1 kilómetros cuadrados, pero sin embargo tiene alrededor de 53.000 habitantes, ¿no? Con lo cual... Viven ustedes un poco apretados, ¿no? Pues bastante. Tenemos una de las densidades de habitantes por kilómetros cuadrados más alta de Europa, concretamente 17.000 personas por kilómetro cuadrado, con lo cual usted puede ver que el suelo industrial que hay en Portugalete es muy pequeño o es muy limitado, ¿no? Por eso se ha especializado durante muchos años, desde principio de siglo, en ser una ciudad plenamente comercial, de servicios. ¿De qué tipo de comercio? De todo tipo, ¿no? Pues sobre todo comercio minorista, ¿no? Comercio de servicio a la gente, comercio de proximidad, en las cuales, bueno, Portugalete tiene una diversidad desde diferentes tipos de tiendas, tanto de servicios directos de comestibles como de vestidos, de asesorías, de todo tipo de servicios, ¿no? Lo que es ese servicio minorista que se puede dar una atención directa al ciudadano. Porque, de hecho, ya hemos comentado cuando hemos repasado la historia, ¿verdad?, que se llegó a convertir en una ciudad, en una localidad residencial. ¿Sigue en esa línea o eso ha cambiado mucho ya? Sí, generalmente es un municipio en el que la gente no trabaja en Portugalete, trabaja fuera del municipio, porque todas las polígonos industriales, las industrias y grandes empresas pues están ubicadas fuera de la localidad, ¿no? Por tanto, hay una afluencia masiva a horas tempranas de la mañana, cuando la gente abandona el municipio para trasladarse a trabajar a otros municipios cercanos a los polígonos industriales, y vuelve pues para la tarde, y eso es cuando hay un gran bullicio, una gran vida en el pueblo, ¿no? Eso es debido, bueno, pues que generalmente las personas que trabajan en Portugal, que son de Portugalete, trabajan en el sector industrial, son personas que vinieron pues en la década de los años 50, 60, pues a trabajar en todas las grandes industrias que había aquí en la margen izquierda, como Altos Hornos de Vizcaya, o la Naval, o Balco Vilco, que con todas las más significativas, y por tanto son personas que normalmente no trabajan en el municipio. Y con ese aluvión, después, ¿cómo quedó conformada la localidad? Me refiero en cuanto a construcciones y demás, ¿con cuidado o sin cuidado? Bueno, pues lo que es la construcción de los años 50-60, pues fue una construcción pues bastante desordenada, ¿no? No había un control exhaustivo en lo que era la planificación de la ciudad, en lo que es la estética del municipio, ¿no? Pero sin embargo, lo bueno que ha tenido Portugalete es que en los últimos años, concretamente en los años 80, 90, pues ha habido una construcción muy planificada, ¿no? Portugalete se ha convertido de ser una ciudad prácticamente desordenada en lo que es el urbanismo a ser una ciudad pues modélica en ese tipo de planificación urbanística, ¿no? Hoy en día pasear por Portugalete se puede decir que no es una ciudad en la que sea un obstáculo pasar por ella. Se ha diseñado edificios bonitos, se ha diseñado manteniendo una estética que hemos querido conservar en Portugalete. Portugalete se puede decir que tiene dos partes significativas. Una es la parte que da a la ría del Nervión, a la desembocadura del mar Cantábrico, que es una construcción pues de alto diseño, puesto que bueno, pues son ahí edificios que datan de principios de siglos o incluso anteriores, y luego la parte alta en la cual se había desarrollado todo esa planificación urbanística pues desastrosa, pues se ha logrado dotar al ciudadano de unos espacios y unas viviendas pues dignas de ver y sobre todo de disfrutar. Y en cuanto a esos servicios que en su día se daba desde Portugalete, servicios marítimos, ¿siguen estando o también? Pues Portugalete se convirtió sobre todo en lo que es la puerta al Cantábrico, ¿no? Para todos los barcos que pasaban a descargar en los muelles de Sestao, de Baracaldo, incluso llegaban a Bilbao a lo que eran las grandes industrias que habían ahí para descargar pues gran parte de mineral y llevarse pues parte del hierro que se sacaban de los montes de la margen izquierda. Pues indudablemente Portugalete era el centro logístico donde se encontraban todas las grandes empresas que se dedicaban al comercio marítimo, ¿no? Al comercio con ultramar. Por tanto, esos servicios que se desarrollaron durante los primeros años del siglo, indudablemente hoy se han ido trasladando hacia el gran puerto que se ha hecho a la entrada del Cantábrico, más concretamente en las estribaciones de Santurce, de Ciervana, que es el superpuerto, que indudablemente ya pues los barcos de gran calado pues ya no entran por la ría, salvo contadas excepciones que suelen entrar todavía pues a descargar a empresas que todavía están ría arriba, en la zona de Baracaldo, Luchana, o incluso algunos llegan a Bilbao. Pero se pueden ver hoy todavía grandes barcos que entran por la ría. ¿Algo de pesca?
Pues la pesca lo que queda ya es residual, ¿no? Un poco de añoranza, ¿no? Portugalete también fue un pueblo que se caracterizó sobre todo por tener una gran afición, o sobre todo un gran número de personas que se dedicaban a la pesca normalmente de bajura, pesca artesanal, pero sin embargo que esa tradición se ha ido perdiendo y hoy quedan, pues tenemos un muelle en el que hay anclado una serie más que de barcos, de pequeñas barquillas en las cuales todavía la gente sigue pescando de forma artesanal, pero más por ocio que por trabajo. O sea, porque vemos Portugalete se ha convertido en lugar de acogida, ¿no? Dice, aquí os tenemos a todos, dormid bien y cómodos y luego a trabajar fuera. ¿Cómo va eso, no? Sí, lo que pasa es que Portugalete, como te he dicho antes, y para trabajar pues únicamente servicios, lo que nos puede ofrecer es trabajar en el sector servicios, ¿no? Ahí tenemos un polígono industrial que ahora lo estamos desarrollando y que se está construyendo a las afueras de Portugalete, de lo que intentamos es trasladar las actividades industriales que hay dentro del municipio, que suelen ser nocivas y sobre todo suelen ser molestas, trasladarlas fuera del municipio y dotar también de nuevas actividades industriales que esperamos que podamos ofrecer trabajo a esas empresas que se están en este polígono industrial que estamos haciendo, del poco terreno que tenemos, de poder ofrecer pues Portugalete una mano de obra cualificada a las empresas que se quieran instalar aquí. Y por otra parte, pues sí ha sido un lugar de acogida, sobre todo porque estamos desarrollando ahora una amplia actividad en el tema del turismo, pues porque tenemos un puente colgante que es centenario, que es uno de los 11 puentes colgantes, 12 que quedan en el mundo, que es una construcción digna de ver, que es de un constructor discípulo de Eiffel, y sobre todo tenemos el único casco histórico que es en la comarca, porque Portugalete es el pueblo, pues voy a decir, más histórico y más antiguo de los que existen en la comarca. Tiene su fundación pues apenas 22 o 23 años después de Bilbao. Porque si queremos visitar Portugalete, ¿tenemos hoteles también donde podemos residir o tenemos que buscar en el entorno? No, tenemos seguramente uno de los hoteles más bonitos que hay en Vizcaya, ¿no? Que es un hotel que está construido justamente cerca del puerto colgante, en lo que es en la ría del Nervión, en las cuales ofrece unas vistas pues incomparables, ¿no? Fue un hotel que databa de principios del siglo, que es un auténtico emblema de Portugalete, que sufrió un incendio en el año 93, si recuerdo bien, sí, pues en el año 93, que estuvo sin reconstruir durante una serie de años y que el año pasado pues lo pudimos inaugurar para todo el orgullo de Portugalete y sobre todo para todos los turistas que vienen y se pueden alojar en un hotel pues de características señoriales. Había tradición artesanal, también ha desaparecido aquella tradición llamada la jarrillería o la jarrillera. Bueno, aquí en Portugalete generalmente nos conocen como los jarrilleros, ¿no? Somos, además de Portugalete nos dice que somos jarrilleros, ¿no? El emblema pues es esa jarra, una jarra lo que es artesanal de barro, ¿no? Generalmente había también una especie de afición o de servicio artesanal, sobre todo en el tema de la alfarería, que generalmente ya ha ido desapareciendo bastante, o casi hoy en día en el pueblo es bastante residual. Todavía hay una serie de tiendas, de gremios que se dedican a hacer artesanalmente, a trabajar con las manos este producto que es el barro, y que ofrecen unos productos verdaderamente interesantes y bonitos, pero eso ya está quedando ya bastante residual. Ya las nuevas generaciones, pues la verdad es que no van cogiendo esos oficios. O sea, unas jarras para beber el chacolí, ¿no? Pues efectivamente, las jarras de barro, además de para beber chacolí, que son unos frutos típicos aquí en Vizcaya, además del vino, por supuesto, era el uso principal que se le daban a estas jarras. Por eso a los otros, nos conocen como jarrilleros, no sé si será por el tema del barro de la jarra o porque bebemos mucho chacolí y mucho vino, esperemos que sea por lo primero. Y si vamos a Portugalete, ¿qué nos llevamos de recuerdo? ¿Alguna imagen del puente colgante? Pues principalmente todo aquel que viene a Portugalete, indudablemente si hay algo que se tiene que llevar de recuerdo es una imagen o cualquier figura o algo, un recordatorio que nos diga que hemos estado en el puente colgante, ¿no? Y unas buenas fotos, claro. Por supuesto, es una estructura de hierro terrible que atraviesa la ría con un puente transbordador en el que pueden pasar personas y coches, que ha estado funcionando ininterrumpidamente desde principios de siglo y que es la única forma hasta hace unos pocos años de pasar la ría del Nervión, a no ser que fueras hasta Bilbao, con lo cual normalmente si Portugalete vende algo de turismo, normalmente viene representado por el puente colgante. Tras hablar de la economía de Portugalete, vamos a acercarnos a otra forma de economía y otra forma del bien o del buen alimentarse. Vamos a hablar de gastronomía. Vamos a conocer esa cocina de Portugalete acompañados por doña Basilia Serrano del restaurante La Fragata. Doña Basilia, entendemos que primordialmente tiene que haber buen pescado ahí, ¿verdad? Hombre, pues si en Portugalete no hay buen pescado, dígame usted. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Y el mejor de todos cuál? Para mí el mejor, el chipirón en la época del chipirón. Eso es, vamos.
Eso es un manjar que solamente se puede comer, pues eso, en esta zona, vamos, en toda la costa cantábrica, pero sobre todo, pues eso, en los pueblos de costa, y aunque Portugalete es una costa un poco, pero bueno, nos traen, pues bueno, de Ciervana, nos traen de Santurchi, y entonces, pues vamos, eso es, para mí es lo mejor de lo mejor. Bueno, luego tenemos el bonito, tenemos el salmonete, la anchoa, que es una maravilla, son pescados, pues bueno, pues no la merluza, no el rape, no, que bueno, pues que eso se coge en todos los sitios y se trae y se lleva, pero vamos, esos pescados que son los de aquí, que llegan, pues eso, vivos, porque llegan vivos, los tenemos ahí en las fuentes preparados y tal, y están vivos, cambiando de color, eso es una maravilla, eso es lo mejor. ¿Y cómo los hacemos, los chipirones? Ya bueno, me ha puesto pues, los dientes largos ya. Bueno, el chipirón, mi marido suele decir que las cosas buenas, no puestas encima de una plancha, ni en una sartén, ni en una cazuela, tirados, están buenos. Entonces, vamos, sin dudarlo que encebollados tienen, pues bueno, para mí, pues que tienen un sabor estupendo, que se le ve la tersura, porque no tienen, yo creo que encebollados, aunque claro, en su tinta, pues siempre es la tradición. Y bueno, que están muy ricos también, pero vamos, para mí el rey, como mejor me gustan a mí, por ejemplo, es el encebollado, y a nuestros clientes también, Yo creo que toda la gente que se mueve por esta zona, el chipirón encebollado es primordial. ¿Y las anchoas cómo las hacemos? Pues las anchoas, pues fritas, así, aunque yo como soy mujer, soy medio ama de casa, de familia numerosa, pues a mí me gustan rebozaditas, y luego pues en cazuela. Es que la anchoa también es una cosa, la anchoa es como el pimiento. ¿A quién no le gustan los pimientos? Yo creo que no hay nadie que no le gusten los pimientos. Por las anchoas les pasa lo mismo. Se las puede usted poner fritas simplemente, se las puede poner en una cazuela con unos ajitos, como las angulas. Ahora que las angulas han volado, porque casi vamos a vivir del recuerdo, pero... Ahora quedan las gulas, que son otra cosa. No. Yo me dan pena, porque tengo mis hijos que son de dos edades muy diferentes, los mayores y los pequeños, y yo digo que a los pequeños pues me dan pena porque no han conocido lo que han conocido los mayores, comer las angulas, comer esos rodaballos, esas cosas, la gula no tiene nada que ver, yo no las quiero ni como sustituto ni nada. Está muy bien. Bueno, ¿qué más nos recomienda de mar, fruto de mar? De mar, bueno, pues luego el marisco, el quisquillón que es una maravilla. Otra cosa, que estamos hablando de pescados de élite, un poco, ¿no? La anchoa, que casi también es de élite, pero vamos, tienes unas mojarras maravillosas, y son pescados que parece que son de menos categoría, pero que son riquísimos, y luego, yo casi he tenido que redescubrir el verdel, yo personalmente, porque hacía años que no los comía, y resulta que en 4 años, pues he comido montones de veces verdel y chicharro, y de verdad, que son de los pescados que merece la pena probarlos y comerlos, y porque son una maravilla, porque lo que yo digo, todos los pescados nos los traen de todos los sitios, y comes buen pescado, fresco y tal, pero tan fresco y tan rico y tan natural como pueden ser ese tipo de pescados, yo creo que ninguno. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a comer ese tipo de pescados, y dejarnos un poco de, bueno, pues de todas esas merluzas y de todas que por desgracia, pues bueno, pues todas las tenemos que consumir. Estamos hablando de ese pescado llamado azul, ¿no? Exactamente, el pescado ese que antes parecía que era pues eso, de segunda, que no le hacíamos mucho aprecio, y son pescados riquísimos, de verdad, un buen chicharro, un buen verdel, pues una mojarrita, las cabras, todo ese pescado que se pesca, pues eso, en la costa, esos que llegan además eso, pues que llegan casi en un par de horas, eso es lo mejor. En cuanto a platos de cocinado, ¿qué nos recomienda? Bueno, nosotros en la Fragata en concreto somos muy amigos de la caza. Ajá. Mi marido ya es un cocinero, se dice, de cierta edad. Pues será, ¿no? de cierta edad. Entonces, pues hacemos una cocina muy clásica, porque, pues bueno, pues estamos hechos a ello, nuestros clientes también, y aunque, pues bueno, que queremos algunas veces hacer alguna cosita, pero somos muy clásicos. Y sobre todo con la caza, mi marido es un enamorado de prepararla, tiene sus escopetas y esas cosas, pero cazar caza poco, Que se lo cacen, ¿no? Sí, preparan mucho. Entonces, pues hombre, la becada es, pues yo creo que es casi la reina de la caza, pero bueno, nosotros aquí hacemos de todo, desde los escabechados, pues el conejo, otra caza que se conoce menos, que la gente es reticente a comerla, es la liebre, quizás porque nos parece que es como conejo, y entonces parece que le hemos perdido, pero la liebre, un cibe de liebre es
riquísimo, son sabores completamente diferentes y la caza es muy rica. Nosotros llevamos muchísimos años, bueno, pues muchísimos años preparando, y lo que es curioso es que cada vez nosotros la vendemos más, y de hecho nosotros antes hacíamos solamente una semana de caza y ahora pues la extendemos a toda la temporada, porque, o sea, toda la temporada, y quizás muchas veces hasta se alarga porque siempre hay monterías y cosas, y entonces pues nosotros, porque es que la caza tiene mucha aceptación, o sea, que es que, vamos, que a la gente le gusta. A la gente le gusta. Y en cuanto a, no sé, esos platos de cuchara, no sé, judías, ¿qué tenemos? ¿Qué nos recomienda así como primer plato? Seguimos haciendo, ya digo, como somos muy clásicos, pues ponemos alubias, no hacemos la clásica alubiada que hace muchos años que ya dejamos de hacerla, pero todos los días de la semana se pone un plato de cuchara, o de media cuchara, pues una paella, seguimos haciendo menestras de verduras, seguimos con las alubias, se pone porrusalda, o sea, todos los días hay un plato de cuchara, porque la cuchara no tiene que desaparecer, la cuchara es la cuchara. Ya veo, se van ustedes más por los segundos, ¿no? Bueno, no. A mí hay cosas que se venden solas y hay cosas que la gente... y además piense que cada día se come más fuera, entonces nosotros trabajamos con una serie de público entre semana pues que tiene que comer todos los días fuera de casa. ¿Y hay cosa más aburrida que la comida de los restaurantes? Pues la verdad es que... Y además hay que conservarles el estómago para que sigan volviendo, ¿no? Exactamente. Mire, yo le voy a decir una cosa, por ejemplo, de los políticos. Yo he conocido muchísimos políticos y entonces pues cuando no se dedicaban a la política, eran chavales jóvenes, les he dado de comer y se comían unas cazuelas de marmitaco, unas cazuelas de rabo, unas cazuelas de bacalao, y ahora vienen y va así una tajadita de merluza, no sé qué, no sé cuánto. Quiero decir que comer fuera de casa pues es muy aburrido. Hombre, es un placer cuando comes pocas veces y dices, bueno, pues me voy a esa cocina diferente, pero la cocina más rica es la cocina de todos los días, es la cocina que la puedes comer, que te la prepara tu madre. ¿A quién no se acuerda de un plato de su madre? Todos nos acordamos, y esa es la que menos aburre, y esa es la que menos cansa, y esa es la que a diario es la que más agradece la gente. Y es la que hacen ustedes, ¿no? Y es la que hacemos nosotros. Lo cual es de agradecer, valga la redundancia, ¿no? Fíjate que mi marido es de los cocineros que están en activo más mayores de Vizcaya, O sea que... Eso quiere decir que come bien también él, ¿no? Es el que mejor vive. Yo, de verdad. Y además de lo cual me alegro. El que mejor come y el que mejor bebe. Eso está muy bien. De postres, ¿qué tenemos? Bueno, doña Basilia. De postres. Yo como soy alavesa, pues entonces yo, pues mi postre principal es el gosúa. ¿Cómo es? El gosúa, pues que mucha gente cree que el gosúa es una cuajada, pues no. El gosúa, pues es un preparado, pues a base de bizcocho, un poquito de nata, una crema inglesa con caramelo y unas nueces. Y bueno, pues es eso y la panchineta. La panchineta, que es un hojaldre también relleno con crema y va acompañado con unas natillas, con unas pasitas al ron, pues que está también muy rico porque el hojaldre sale caliente, crujiente. Y otra cosa de los antiguos, el soufflé. El soufflé, pues nosotros lo seguimos haciendo, pero muchísimo, que no se hace en muchos sitios porque es un poco engorroso, te rompe un poco la marcha de la cocina. Pero bueno, nosotros seguimos haciendo muchísimo el soufflé y además, pues eso, nos gusta hacerlo porque es como a la gente, cuando tú quieres invitar a alguien y le quieres como obsequiar, pues parece que un soufflé es como muy de agradecer y muy de obsequiar a esa otra persona, no la clásica tarta o yo qué sé, es ese postre pues es hecho con cariño al momento, diferente. ¿Y este sí que lo toman los comensales habituales? Sí. Sí, ¿no? Claro. Sí. ¿Y en cuanto a vinos, qué le ponemos? ¿Con qué bebemos para comer todo esto? Ya le he dicho que soy alavesa. Y como soy alavesa, vinos de Rioja alavesa. Bueno, de toda la Rioja, Lo que pasa que, claro, oiga, es que yo voy a heredar una viña de mis padres, que mis padres viven todavía en La Guardia, entonces, claro, hay que... Nosotros trabajamos básicamente con vinos de Rioja. Pero chacolí habrá que tomar, bueno, ¿no? Espere, que no me ha dejado terminar. Ah, bien. Oiga, yo conocí el chacolí cuando era niña, en la Rauri, y era pues un vino malo, una cosa que se hacía con las 4 parras que había en el colegio donde yo estaba interna, y entonces pues era un vino malo, era una cosa mala, pues como aquella sidra, y ahora no, ahora hay que descubrirse, ahora hay que descubrirse, está muy bien hecho, está muy rico, está muy bien hecho, y entonces pues nosotros poquito a poco pues lo vamos
nosotros, en nuestros clientes, porque piensa usted que la margen izquierda sigue siendo la margen izquierda. Bueno. Entonces, pues son un poquito más reacios, porque además mi clientela también es un poquito de una cierta edad y tiene sus costumbres, pero yo desde luego lo trabajo con cariño. Además tengo un gran amigo, Luciano Uriarte de Fica, que hace un chacolí muy rico, y bueno, pues yo tengo el chacolí de Luciano, y bueno, y tengo también de más marcas, Bueno, pues es muy rico, y además para empezar con los platos que nosotros tenemos de marisco, porque tenemos un pequeño vivero y tal, pues está muy bien, bueno, y para todo, no solamente para el marisco, pero por ahí empezamos, nosotros por ahí empezamos. Bien comidos dejamos Portugalete con la letra de una canción popular que bien define esta tierra. Ay, tierra vasca, rincón de ensueño, con mar y montes, con bruma y sol. Ay, tierra vasca, con tu recuerdo mantengo el fuego de mi ilusión. Que Dios no quiera que muera lejos, sin ver tus prados y tu verdor. Ay, tierra vasca, rincón querido, cómo te añora mi corazón. Cuando es la noche oscura me acuesto a descansar. El ritmo de un zorcico me suele acariciar. Oigo vibrar el chistu en su viril cantar y una armonía nueva que da alegría y hace llorar.